es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Y ahora vinimos a la palabra de Dios. Y yo quiero que usted me acompañe ahí a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Dice ahí el título en el texto agregado, dice, el Hijo superior a los ángeles. Estas son cosas bien interesantes que están ahí colocadas. Dice, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Yo quiero que con esto en su mente usted ahí tome su Biblia y le diga, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a entender, enséñame a escuchar, pero especialmente, papá, ayúdame a practicar tu palabra. Déjame entenderla en mi vida diaria, déjame entenderla en mi caminar, pero especialmente déjame entenderla hoy para estar más cerca de ti, papá. Usa a mi pastor, Señor. Coloca carbones sobre su boca, Señor, y guíanos a lo que tu Espíritu precioso quiere darnos, Señor Jesús. Padre, úsanos, Dios de los cielos, en el día de hoy. Amén y amén. Bueno, yo le voy a pedir ahí que deje una pestañita en Hebreos 1:4, porque hoy estamos en el último capítulo de esta serie. O sea, hoy termina. Cuando usted pone el canal y dice, esta serie, ¿cuántos capítulos tiene? Hoy se acaba esta serie, ¿listo? Y en los capítulos anteriores estuvimos viendo todo lo que es nuestra cultura. Y nuestra cultura está incluida en esta campaña que hoy ya colocamos en nuestra camiseta oficial del 2020, que es, esta es mi tierra, pero también es tu tierra. Y en esta tierra tenemos una cultura que procuramos, es una cultura bíblica, reitero, son sencillamente ejemplos prácticos que nos permiten extraer principios bíblicos, ¿no? No hay nada acá que son un criterio humano, sino principios bíblicos. Dentro de ellos, por ejemplo, yo voy a hacer el repaso, ustedes me van a mandar sus notificaciones y sus fotos, cuál fue el punto de la cultura que más lo impactó, ¿sí? Recuerde que ahí tenemos el primer punto de la cultura, que es armonía, no murmuramos. El segundo punto de nuestra cultura es, somos leales a Dios, a la familia y a la iglesia, ¿sí? Honramos, ¿sí? Ahorita estábamos deshonrando, pero ahorita honramos nuestras autoridades, los mayores, ¿sí? Nuestros padres. También dijimos que no soy piedra de tropiezo. También recordamos que el domingo es el día del Señor. Esto es muy importante porque en Tierra Nueva no hacemos trampa, no hago trampa. El otro es, no nos quejamos, batallamos, ¿sí? No es la musculatura, es que me queda chiquita la camiseta, no se preocupen. El otro es, el de los penúltimos que vimos, no guardamos rencor, perdonamos. Y hace 8 días vimos uno hermoso que se llama atesoramos, como un tesoro, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y bueno, llegamos al final de esto, a procurar cada día más la excelencia. Esta palabrita que es bien interesante. En Tierra Nueva siempre procuramos la excelencia y hoy hay un revolcón porque usted está viendo ahí la señalización, la señalética que usamos para recordarle a la gente cuando nosotros vemos a alguien aquí, por ejemplo, desordenado con las cosas, siempre le tenemos que hacer así, ¿sí? No así, acuérdense, no, así es otra cosa, así, ¿sí? Porque esta es una señal, el chulito es una señal de excelencia. Pero yo quiero decirle que esto nació así, pero a través de este punto se va a transformar, ¿sí? Para entender qué es la excelencia. Porque para poder entender la excelencia, para poder procurar la excelencia, tenemos que entender qué es la excelencia, especialmente a través de la palabra de Dios. Y por eso estábamos ahí en Hebreos, conectados, procurando entender qué es esa excelencia. Y resulta que cuando nosotros empezamos a ver esto en el contexto bíblico, ¿sí? Ahora vamos a ampliar ahí un poco más desde la carta de Hebreos a qué excelencia se está refiriendo la palabra de Dios. Pero puede que en principio, cuando usted venga a la palabra excelencia, usted lo que piense es en orden, ¿sí? En calidad, en que se vea bien.
con esto de este aislamiento y con esta cuarentena, si algo hemos intentado hacer en estas transmisiones es llevar algo excelente, un producto excelente que usted pueda por lo menos verlo en la casa. Ahí nos han pasado todos los cacharros del mundo, hoy ahí todavía nos siguen pasando, pero por eso precisamente estamos procurando cada día la excelencia. Pero esa excelencia del orden, esa excelencia de lo perfecto, de lo completo, de lo limpio, de lo pulcro, de lo adecuado, ¿sí? Que es tal vez la excelencia que muchos de nosotros exigimos, la palabra nos la lleva a mostrar o ampliar desde otro punto de vista. Pero la palabra también habla de esa primera excelencia, y es la excelencia de lo físico. Dice 1 Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de desorden, sino ¿de qué? De paz. Por eso es que el Señor en Génesis dice, en el principio todo era un ¿qué? Un caos. El Señor separa las tinieblas de la luz. Eso es lo primero que pasa en la vida de un cristiano, ¿sí? Empieza a aparecer el orden, se separan las tinieblas de la luz. Hay algunos que nos quedan, algunas áreas donde nos quedan sombras, pero tenemos que procurar la excelencia para que esas sombras vayan saliendo y toda nuestra vida esté ¿en qué? En orden. 1 Corintios 14, 39, 40, ahí más abajito dice el apóstol Pablo, así que hermanos míos, ambicionen, ¿sí? O sea, deseen la excelencia, pero ya vamos a ver cuál excelencia. Dice, ambicionen los dones. Recuerden que la iglesia de Corinto era una de las iglesias más complejas en el tiempo del Nuevo Testamento. Era una iglesia que tenía, o sea, que el Espíritu Santo se movía, pero la iglesia era bien complicada. Y una de las cosas que estaba pasando era que había mucho desorden en el culto, en el servicio, porque desde allí había iglesia, ¿sí? La iglesia no es un invento del hombre, la iglesia es parte del plan de Dios, ¿sí? Esto no nos puede confundir. Porque los que venimos acá esta mañana que mi esposa llegó, dijo, ay, tan rico ya verlos a algunos. Qué bueno venir ya, porque nos hace falta la iglesia. La iglesia fue parte del plan de Dios. Esta iglesia, la iglesia de Corinto, que muchas veces hemos estudiado, es una iglesia que tenía bastantes dificultades. Y aquí parece ser que estaban abusando de los dones y el desorden, la excelencia se estaba perdiendo por el desorden con los dones. Entonces el apóstol Pablo exhorta y dice, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Los dos son complementarios, pero todo tiene un orden y una manera adecuada, apropiada, como lo dice ahí seguido, para hacerse. Pero todo debe de hacerse de una manera apropiada y con orden, ¿sí? Y los que conocen Tierra Nueva, los que han venido, deben estar ahí diciendo, uy, ¿cómo así que hicieron el templo? Pusieron pantalla. A nosotros nos gusta este tipo de excelencia porque creemos que Dios, su culto y su iglesia se merecen lo mejor. Porque lo que hacemos acá no es para nosotros, es para Él, es para su gloria, ¿sí? Dice la palabra en el Antiguo Testamento que Salomón, cuando iba a construir el templo, voy a decirle, se gastó un billete largo. Menos mal no fue en esta época porque muchos habrían tenido infarto adelantado, ¿sí? Porque se gastó mucho en el templo. ¿Por qué? Porque era para Dios. Por eso nosotros aquí procuramos. Sabemos que no la vamos a alcanzar, porque esa excelencia solo se alcanza en su presencia, ¿sí? Pero en lo que respecta a la excelencia del orden, de lo físico, es bueno conservar el orden. Y basta con ir a una casa. Y esta mañana yo le voy a ser sincero, le voy a contar un testimonio. Estos 2 días hemos estado corriendo, haciendo ajustes por muchos movimientos que vamos a hacer. Y esta mañana que yo iba a salir, yo alcancé a pasar por encima de 2 cosas en mi casa. Y no le dije nada a mi esposa porque veníamos de afán, ella estaba con la niña, el resto. Pero mi esposa y yo tenemos una clave, que es espiritual. Y es que cuando la casa físicamente está en desorden, hay que hacer pausa, ponerla en orden y volver a seguir. Porque el orden físico, mire, la palabra dice en Génesis, se lo estoy diciendo, Dios no dijo, pongámonos a orar, Dios es Dios. Pero Dios lo que se dijo es, en el principio esto era un caos. Y el caos solo se detiene con orden. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo a tu vida a poner orden. Por eso es que usted siente que en algún momento, cuando usted empieza a conocer de la palabra, algunas cosas usted empieza a dejarlas. Usted las quiere dejar. ¿Por qué? Por convicción, como ya lo hemos predicado muchas veces acá. Entonces, esta excelencia del orden está muy alineada con la palabra de Dios, pero esta excelencia también tiene unas aristas, unas formas de verlas que están muy ligadas a cómo cada uno ve ese orden, ¿sí? En estos días, alguna persona colocaba, no, mi papá
estoy haciendo un reto con mi papá que me deje organizar el escritorio, ¿sí? Y entonces yo le escribía, yo le decía, no le vaya a meter la mano al orden de su papá, porque usted se lo ordena y al contrario se lo desordena. Porque algunos tenemos un orden distinto, ¿sí o no? Por ejemplo, alguno de los jóvenes que puede estar viendo acá, bueno, de otros que no están viendo aquí, pues, tiene forma particular de doblar la ropa en el cajón, ¿sí o no? Y la enrollan, ¿no? Hacen rollitos, ¿no? Y uno va a revisar el cajón y cuando mira, uno dice, oiga, ¿aquí qué pasa? No, yo la doblé, pero la veo enrollada. Ah, no, es que esa es mi manera de doblar. Entonces, ahí viene un problema con la excelencia y es que todos tenemos criterios diferentes de la excelencia. Y eso se produce tratando de entendernos como seres humanos a partir de nuestros temperamentos, que muchas veces hemos hablado de ellos. No porque seamos eso, sino porque tenemos una tendencia de comportamiento heredada en nuestras casas, en nuestras familias, que solo a través del Espíritu Santo nosotros vamos convirtiendo. Si usted coge eso, esa teoría, y se queda pensando que usted es así, pues le quitó todo el poder a lo que el Espíritu Santo a través de la palabra puede hacer en su vida. Pero si usted lo coge para reconocer su debilidad, recuerde lo que dice la palabra, que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, dice el apóstol Pablo. Entonces, volví a sacar el resumen para que lo podamos entender, este punto de la excelencia del orden físico, ¿sí? Del orden de las cosas materiales. Y resulta que cada uno lo ve de una manera diferente. Hay dos tipos, entonces lo reitero rápidamente porque ya hemos hablado de eso y en otros espacios hablamos más del tema, que hay temperamentos extrovertidos e introvertidos. Hay unos extrovertidos que son de tendencia, recuerde usted, no es así, es una tendencia que a través del Espíritu Santo se cambia. Pero esa tendencia, ¿sí? Marca nuestra esencia, marca lo que somos, ¿sí? Puede que haya algunos que hablen más. Yo, por ejemplo, soy una persona callada, tranquila, entonces, ¿por qué todos me miran aquí así? No entiendo. Pero bueno, sigamos, no sé por qué hay tanta murmuración aquí. Acuérdense, no murmuramos. Dice, hay extrovertidos e introvertidos. En los extrovertidos hay unos de tendencia sanguínea y otros de tendencia colérica, ¿sí? Hay unos introvertidos que son melancólicos y son flemáticos. Los extrovertidos se expresan, tienden un poco a la ira, a la acción. Entonces, la excelencia de ellos se da porque se mueven, ¿sí? Porque accionan. La excelencia del tranquilo se da porque analiza, porque piensa, porque el orden comienza desde antes, ¿sí? El otro no, nosotros los otros vamos pensando y vamos haciendo, ¿sí? Entonces son dos formas de excelencia diferentes. Cuando tú tienes un equipo y vas a trabajar, entonces ¿cómo sumas todas esas excelencias? Y son ambas absolutamente necesarias. Entonces, resumí los protocolos. Está de moda ahorita la palabra protocolo. Yo sé que algunos esposos ahí lo entienden y algunos aprovechan para el protocolo. Pero está de moda la palabra protocolo. Ya pasamos de... estos días me encantó porque leía que vamos a tener que reinventarnos una palabra que cambie reinventar. ¿Sí? Porque ya pasamos de reinventar a protocolo. Pero protocolo es orden. Pero el protocolo es visto con cada uno de una manera diferente. Y esto es crucial para poder entender la excelencia, esta parte de la excelencia. ¿Cómo ven los sanguíneos los protocolos? Ay, no, que sean bonitos, ¿sí o no? Eso sí, que sean divertidos. Si el tapaboca tiene carita feliz, mejor, ¿sí? Así vemos los sanguíneos el protocolo, tiene que ser agradable. ¿Cómo ven los coléricos el protocolo? Como a ellos les da paz. ¿Sí? ¿Cómo ve el colérico el protocolo? Como él dice que es, así se hace. ¿Cómo ve el melancólico el protocolo? El protocolo, perfecto. O sea, no puede fallar nada. Todo tiene que ser desde el primer día perfecto. ¿Cómo ve el flemático el protocolo? Ay, no, que sea fácil. Ese listado tan grande para cumplir, no. Y que sea en paz. Ay, a mí no me van a presionar, ¿sí? Entonces imagínese una iglesia, una sociedad, intentando arrancar un país con 4 formas diferentes de hacerla. ¿Cuál hacemos? ¿Sí? ¿Cuál vamos a hacer? ¿Con cuál nos vamos a ir procurando la excelencia? Porque lo que viene requiere de nuestra excelencia. Y el único que puede hacer que esto sea diferente es aquel que es excelente por encima de todas las cosas. Y yo quiero trascender este pedacito de introducción de la excelencia del orden físico, material, de la excelencia de que se vea bonito. Yo ayer fui y me hice peluquería y mire, ya estoy lisito, todo, ¿sí me entiende? Ya me he hecho hasta crema
Bueno, no en el pelo. ¿Sí? Entonces uno se presenta bien, esto es excelencia, que ustedes puedan ver la transmisión, es parte de la excelencia, que cada día seamos mejor, que el sonido se escuche bien. Pero yo quiero trascender eso es importante. Pero ahora en tiempos de protocolos, de orden, de muchas cosas, necesitamos ponernos de acuerdo, porque si todos pensamos diferente, vamos a tener que llegar de acuerdo a un punto común. Y resulta que nosotros, los hijos de Dios, la única forma que vamos a encontrar para hacer eso de un punto común es la Biblia. Porque si no, nos vamos a enloquecer escuchándolos a todos. Y ahí es donde Jesucristo es el dador de excelencia y es la excelencia por encima de todas las cosas. Esa excelencia tiene dos enemigos, se los digo rápidamente. Uno, el perfeccionismo. Entonces, de esas 4 variables, uno separan en el perfeccionismo para la excelencia. Y todo tiene que ser perfecto. Y resulta que la palabra nos confronta porque en alguna parte del Evangelio, en Mateo 5, dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Pero cuando está diciendo sean, está diciendo en proceso. No está diciendo ustedes son perfectos como yo soy perfecto. No, están diciendo sean, caminen para ser perfectos como aquel que es perfecto, que es excelente. Pero el perfeccionismo dice yo soy como Dios. Y en el perfeccionismo se mueve es orgullo, egoísmo, egocentrismo, como yo quiera, tiene que ser como yo soy. Entonces la misericordia se echa a un lado. Entonces este es un extremo de la excelencia del orden físico. Y la palabra nos lo muestra de esa manera. Salmo 119, 96. Me encantó este salmo. ¿Sí? Dice, he visto que aún la perfección tiene sus límites. ¡Wow! Esto es descanso para muchas personas. Para los que a veces luchamos con el perfeccionismo, con que ustedes no saben lo que no. Entonces ya les he contado varias veces. ¿Cómo queremos que salgan las cosas mejor para ustedes? Mejor porque sabemos que es para Dios que lo hacemos. Pero aún la perfección tiene sus límites. Y miren lo que dice la palabra. Solo tus mandamientos son infinitos. Aquel que lucha con la perfección, entienda, aún la perfección tiene un límite. Porque el único perfecto, el único bueno, dice la palabra de Dios, es el Señor. El único excelente en su totalidad es el Señor, es nuestro Dios. Amén. Hay otro extremo de la excelencia que es la indisciplina. Y es cuando usted lucha con la postergación, cuando usted lucha con el desorden, ¿sí? Cuando luchamos, ¿ya? Con la postergación, cuando luchamos con hacer las cosas en la manera adecuada. Y la palabra dice en el Proverbio 6:10 que un breve sueño, una breve siesta y te asaltará la pobreza. Ninguna de las dos nos puede gobernar en la excelencia que Dios nos está pidiendo. Y en Eclesiastés 7:29 dice, tan solo, estas son las reflexiones de Salomón que lo dejan a uno ahí meditando, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano. ¡Wow! Dios lo hizo perfecto, creó. Hombre y mujer por igual los creó perfectos al género humano. Pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Entonces unos queremos hacerlo de una manera tendiendo a la indisciplina y otros queremos hacerlo de otra manera tendiendo a la exageración y al perfeccionismo. Y resulta que Dios siempre nos está llamando a decirme es como yo. Yo soy excelente por naturaleza, quiero enseñárselos. Y ni el de este extremo ni el de este extremo van a terminar sino en el mismo punto que Pablo nos exhorta en Filipenses 1:6. Al perfeccionista y al indisciplinado, a los dos el Señor viene y los acerca al oído y les dice, escúchenme bien, ¿sí? Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Sean, ¿sí? Caminemos hacia esa perfección. Podemos ser mejores papás, podemos ser mejores hijos. Entonces en Tierra Nueva creemos que cada día procuramos ser excelentes, pero a la excelencia de Dios, al perfeccionamiento que Él nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas tan diferentes acá al lado. Ustedes, yo estoy viendo acá todos los líderes. Mire, y aquí hay grandes, bajitos, anchos, altos, todos con pelo, sin pelo. Todos somos diferentes. Y la pregunta del millón es, ¿somos capaces de vivir con nuestras diferencias, buscando la excelencia que Cristo coloca en nuestras vidas? ¿O con nuestra excelencia vamos a seguir pasando por encima de las personas? Porque muchos aprendimos acá
que como era para Dios había que hacerlo así sea caminando encima de los otros. ¿Sí? Esta mañana nosotros llegamos y en el calor de la predicación y en el calor de arreglar los equipos, uno aquí se le sueltan, ¿no? Y se le van y yo, pero ¿qué hubo? Que vea, que suba. Gloria a Dios, nuestro liderazgo sabe que en ese momento estamos trabajando, porque el resto lo hacemos en completo amor, y eso también lo hacemos en amor porque queremos que sea excelente, pero entendemos nuestras diferencias, porque cada que nosotros pedimos algo, siempre hay más información. Y Dios me llevaba en este punto, antes de pasar al grueso de esta parte. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacer para comprender esa excelencia? ¿Cómo vamos a hacer para que el que comenzó la obra en nosotros la vaya perfeccionando? Si el punto de la cultura en este momento se quedara en esto, en ser excelentes por un chulito, todo lo que Jesucristo hizo en la cruz se perdería. Esa no es la excelencia a la que apunta nuestra cultura. Entonces nuestra cultura hoy se va a transformar y vamos a cambiar el significado de este chulito. Porque la verdadera excelencia no es cuestión de un chulo, ¿sí? No es cuestión de un cheque. La verdadera excelencia se dio en una cruz. Y la verdadera excelencia es un atributo de nuestro Jesús. Por eso en Tierra Nueva procuramos la excelencia con la cruz. Procuramos la excelencia como atributo. Porque todo esto que les introducí, todo esto que les conté acerca del perfeccionismo, de la disciplina, todo esto queda en vano, queda igual que algo mundano, si nosotros no introducimos a Cristo como aquel que es excelente. Y la excelencia de Jesucristo es tal que en tu vida, haciendo transformación, te va a permitir ser una persona excelente porque estás sujeto a su excelencia. Dice la definición de excelencia, alteza, no tiene nada que ver con orden. Eminencia, alteza, excelentísimo, ilustrísimo, grandiosidad, magnificencia, sublimidad. ¿Usted me está entendiendo qué es excelencia? Excelencia es más allá que ponerse la ropa normal, que se vea bien. Excelencia es más allá que esta transmisión se vea bien. La excelencia trasciende el orden. La excelencia de nuestro Jesús es sobrenatural. Y quiero explicárselo a la luz de lo que el mismo apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, explica. Y dice, primera parte, su divino poder. Excelencia es poder. Cuando usted está practicando la excelencia como cuerpo de Cristo, como iglesia, en su casa, en una casa que procura la excelencia, ¿sí? Del orden, mire, voy a ponérselo en este sentido. Esto es la excelencia. Todo lo primero que hablamos es este pedacito. Porque cuando usted comprende la verdadera excelencia de Jesucristo, todo el resto funciona. ¿Por qué? Porque ahí hay poder. Dice el apóstol Pedro, su divino poder al darnos el conocimiento. Hoy necesitamos conocer qué es excelencia, conocer quién es excelente, ¿sí? Dice, de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Su excelencia nos ha llamado a ser perfeccionados como Él. Hace 8 días hablamos de la justificación, de la santificación, y hoy el Señor nos está llamando por su gloria y su excelencia a ser perfeccionados. Siguiente nivel en la doctrina. Después de la justificación, la santificación, viene el perfeccionamiento. ¿Sí? Y la palabra sí me lo deja ver. Dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos. ¡Wow! No, es que yo no tengo esto y por eso no puedo ser excelente. ¿Sí? Miren, ustedes no saben, yo aquí tengo señores que supuestamente ya deberían saber todo y se trasnochan estudiando esto para que ustedes puedan ver esto diferente, para que les saca el botoncito. Yo aquí tengo personas, no van a creer que es que aquí todos son productores de medios. No, lo que hay aquí son siervos que conocen la excelencia del Señor y que cada día procuran ser más excelentes para Él, predicando, haciendo que esto funcione. Porque sin ellos, nada de esto sería posible. Y Dios los usa a cada uno. Y sea una oportunidad para darle gracias al liderazgo de esta iglesia. Y a cada uno de los que cuando no están el domingo acá, están entre semana trabajando con la ayuda social, haciendo una llamada para oración, para interceder. Porque esa es la iglesia.
La iglesia, claro, esto es bonito, chévere, pero esa no es la excelencia de la que nosotros vamos a hablar en Tierra Nueva. Esa no es la excelencia del último punto. La excelencia del último punto de nuestra iglesia trasciende un chulito. La excelencia de nuestra iglesia es una excelencia de cruz, de Cristo. Y ahí sigue diciendo el apóstol Pedro entonces que el Señor nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. El excelente tiene todo. Y con lo que tiene es excelente, ¿sí? Y a mí me encanta dar testimonio de esto porque quienes hemos crecido, yo nací en una casa, en la casa familiar, era una casa pequeña. Era una casa de interés familiar donde, como me decía un jefe, uno tenía que salir para que la llamada entrara, ¿sí? Pero tengo que decir que con todo esto social y con todo lo que hemos movilizado, yo voy a lugares donde la excelencia se respira, así el piso sea de tierra. Donde la excelencia se respira, la excelencia de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo está en una casa hay orden. Es esa excelencia la que produce la otra, la que primera que le hablé. Es su excelencia la que produce que usted quiera estar bien, limpio, bañado. ¿Sí? Pues tranquilo, los que no se han bañado todavía no hay problema, ahorita se bañan. Segunda de Pedro 1:4. Espero que los que llegaron acá llegaran todos bañados, ¿no? Segunda de Pedro 1:4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. La excelencia de Dios trae promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, me encanta. Yo sé que esta alabanza que nosotros cantábamos ahora puede haber alguien pensando, ay no, qué canción tan depresiva. No, no es depresiva. Yo quiero decirle, si usted entiende esta alabanza, usted entiende la excelencia de Dios. Y cuando usted entiende esta alabanza y entiende la excelencia de Dios, usted sale de ella sabiendo que usted no necesita absolutamente nada de este mundo, porque usted lo tiene todo. El Señor se lo acaba de decir ahí en la palabra de Dios. Dice, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, ¿sí? El perfeccionismo, la indisciplina, la procrastinación, ¿sí? Hacen parte de malos deseos de este mundo. La excelencia se mueve en el pleno centro de la cruz para que nosotros hagamos siempre lo mejor para nuestro Dios, porque Él nos da su excelencia, nos da lo mejor. Dice, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La excelencia que procuramos nos lleva a ser parte, camino a ese reino, a prepararnos para estar conectados. Por eso es que alabamos y decimos, este mundo nada tiene para mí. No hay nada que este mundo me pueda ofrecer que supere la excelencia de mi Dios. Nuestra excelencia, algunos que nos creemos a veces excelentes, no está un ápice cerca de la excelencia de Jesús, de la excelencia del reino. ¿Cuáles son las cualidades de la excelencia en Tierra Nueva? De acuerdo a esto mismo, ahí 2 de Pedro 1:5-7. Usted dice, pastor, ¿y cómo soy yo excelente? Usted ahí se las voy a pasar de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, precisamente por eso, esfuércense. La excelencia, cuando usted se le ha revelado la excelencia, usted se esfuerza por lo que usted quiere ser excelente. Esfuércese por añadir a su fe, a lo que usted cree, a su convicción, virtud, decisión de hacer, ¿sí? Una acción. Dice, a su virtud, a su capacidad, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. El que conoce la excelencia, de verdad, ¿sí? En el carácter, no en el temperamento, sino en el carácter de Cristo, tiene dominio propio. Por eso tomamos los protocolos, hacemos lo que es correspondiente, pero entendiendo que las personas están primero. Y por eso los hacemos, para cuidarlas, ¿sí? Pero jamás para pasar por encima de ellas, sino para esperarlas adecuadamente, ¿sí? Dice, al dominio propio, constancia. Usted sí me está entendiendo que lo que está diciendo la palabra es que entre este extremo del perfeccionismo y el otro extremo de la indisciplina, la palabra de Dios es perfecta para alinear, ¿sí? Es perfecta para alinear. No hay uno mejor o uno peor. Dios está diciendo, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia y a la constancia devoción a Dios. No hay forma de que usted logre ser excelente sin devoción a Dios, sin una relación personal con Dios.
Uy, pastor, pero yo he visto muchas personas en el mundo que no son cristianas y son excelentes. Sí, pero en el fondo usted sabe que son una imagen. Son influencers de la excelencia. Y hoy vemos cómo las noticias empiezan a mostrar qué es lo que hay detrás de todos los influencers. ¿Por qué? Porque todos necesitan a Jesús en su corazón. Y porque el hacer, el tener y el parecer no te hace excelente. Te hace excelente lo que hay adentro en tu corazón. Y ahí dice, a la devoción a Dios, afecto fraternal. Otra palabra de moda en este tiempo, empatía. Entender que si a mi hermano no le gusta que lo abrace porque tiene temor de contaminar, no lo abrace. Pero tú también respetar que si tu hermano necesita un abrazo, deja que se lo den, no es irresponsable por ello. Él está decidiendo correr su riesgo. Y yo le voy a decir algo muy especial a la iglesia hoy. Por encima de todo lo que está pasando, Dios a nosotros nos regaló una cosa que se llama libre albedrío. Y la responsabilidad de cada persona para decidir sobre sí misma es inalienable. Nadie, absolutamente nadie, excepto Dios, ¿sí? Ni siquiera lo hace Él, ojo. Nadie pasa por encima de ello. Porque tú tienes ese derecho, ese libre albedrío, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el límite de ese libre albedrío? La misericordia, el afecto fraternal, el cuidar a mi hermano. Y por eso yo, por su conciencia, llego hasta un límite. Aún pudiendo, llego hasta ese límite. Pero eso solo te lo da conocer la excelencia de Cristo. Dice, y al afecto fraternal, amor. Excelencia es amor. ¿Cómo nivelo este punto entre el perfeccionista y el no tan perfeccionista, el que tiende a la indisciplina? Con amor. Solo con amor el indisciplinado va a entender que necesita este perfeccionista. Solo con amor el perfeccionista va a entender que necesita este indisciplinado. Porque esa es la verdadera excelencia de Cristo. La que involucra mis diferencias con las otras. Aquí nosotros montamos y todos somos diferentes. Pero al final tenemos un objetivo común. Hacer que la palabra de Dios hoy sea llevada a tu casa y a tu corazón especialmente. Excelencia es amor. Pero excelencia sin amor se convierte en puro dolor. Porque cuando usted quiere ser excelente sin amar a las personas, sin parar después y abrazarse con el que gritó, sin parar después y decirle, estábamos corriendo, ¿sí o no? No era por nada más. Usted se daña el corazón y se empieza a crear otra cosa. Por eso dice 1 Corintios 12:31. Por eso me encanta EBC cuando nosotros leemos corrido, porque ahí no nos saltamos este versículo que está partido, ¿sí? El comienzo de este texto, el comienzo del versículo 13, no es el versículo 1, es el versículo 31 del 12. Ese es el comienzo de ese texto. Y por eso la gente a veces lo lee incompleto, fuera de contexto. Dice 1 Corintios 12:31, ustedes por su parte, volvemos a los dones, ¿no? Ambicionen los mejores dones. Excelencia incluye dones. Excelencia incluye servicio, pero incluye saber dónde debo estar yo. Y yo creo que ese es uno de los retos más grandes que hemos tenido como iglesia. Saber como iglesia dónde nos debemos parar y saber decir, a mí me gusta esto, pastor, pero yo no lo sé hacer. Me encanta cuando mi siervo viene y me lo dicen, pero si usted necesita, yo lo aprendo. Genial. Como también puedes pararte y decir, pastor, yo quisiera ayudarte, pero la verdad yo para eso, negado. O sea, yo no. Perfecto. ¿Por qué? Porque eso es un cuerpo. Y la excelencia de un cuerpo se construye sumando diferencias. Por eso en Tierra Nueva creemos que cada día procuramos la excelencia. Y por eso esa excelencia tiene un apellido que se llama amor. Ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. El amor es el camino. Y yo le voy a ser sincero. En esta iglesia queremos hacer cada vez las cosas mejor. Yo sé que hay personas que me llaman y dicen, pastor, ¿por qué no hacen esto así? Yo digo, yo quisiera. Ojalá tú estuvieras acá para que me ayudaras a hacerlo. Pero hay momentos en donde tenemos una limitación. Usted lo leyó. Aún lo perfecto tiene límites. Pero no vamos a cansarnos de seguir procurando. ¿Cómo? En amor. Porque un día decidimos que en esta tierra nueva procuraríamos la excelencia, pero con amor. Procuraríamos hacer que esto se viera bonito, pero con amor.
sin pasar por encima de las personas. Entendiendo que a veces yo corro rápido y mi hermano se agarra y yo corro con él. Pero a veces yo estoy pegado y él es el que me arrastra. Porque esa es la forma de practicar la excelencia. Primera de Corintios 13 más abajo, entonces afirma y dice: ahora pues permanecen estas 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente, la que trae la excelencia, es el amor. De esto que vamos a pasar como ciudad, de esto que vamos a pasar como iglesia, sin amor, nos vamos a lastimar muchísimo. Porque lo que viene, lo que vamos a pasar es fuerte. Lo que vamos a pasar necesita oración, necesita más comunión. Pero pastor, ¿y si no nos vamos a poder reunir, entonces cómo comunión? Pues ahora más que nunca necesitamos estar aferrados como cuerpo, pendientes los unos de los otros, excelentemente, conectados en EBC, en ES, en todo esto. ¿Por qué? Porque necesitamos mostrar la excelencia de Cristo en este momento difícil, cuando los números suben, ¿sí? Cuando no van a parar, porque necesitamos que suban para que llegue el punto donde empiecen a bajar. Pero para eso necesitamos excelencia, y la única excelencia apropiada para eso es la de Jesucristo. Vuelvo a 2 de Pedro 1, versículo 8. Porque estas cualidades, las que les he enseñado acerca de la excelencia de Tierra Nueva y de lo que la palabra de Dios coloca, si abundan en ustedes: fe, virtud, constancia, dominio propio, amor, ¿sí? Si abundan en ustedes, les harán crecer en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú estás creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, estás en el lugar adecuado. Estás buscando y procurando la excelencia. La excelencia que viene de la santidad, la excelencia que viene de lo que Él tiene para ti y para mí. Miren bien lo que dice la palabra. Si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento, en la excelencia de su palabra, que es excelente, apta para redarguir, para transformar, para ir al fondo. Dice la excelencia de su palabra, Salmo 18:30, y son las palabras de Samuel, en 2 de Samuel 22:31, es un salmo de David, en el momento de derrotar a Saúl. Salmo 18:30 dice: el camino de Dios es perfecto. Mírenme este juego de la palabra. Ahora les voy a mostrar, 1 Corintios 12:31, ahora les voy a mostrar un camino más excelente, ¿sí? Escúcheme bien. ¿Cuál es ese camino? El del amor, porque el amor no es un sentimiento ni una emoción, ¿sí? El amor es una decisión que a través de Jesús, que es el camino, conocemos. ¿Listo? Dice, Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto. ¿Cuál es el camino? El del amor. El camino de la excelencia es el del amor de Cristo, quien conoce la excelencia por naturaleza, porque es Dios, ¿sí? Dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es intachable. Intachable, no hay duda en su palabra es excelente. Y si usted quiere salir bien de este tiempo, va a tener que entender que es la palabra de Dios, ¿sí?, la que lo va a mantener excelente. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Escucha bien esto. La excelencia de Dios en nuestras vidas es intachable. Su palabra es intachable y su excelencia nos cubre. Dice, escudo es Dios a los que en Él se refugian. El único perfecto, el único excelente, excelso, alto, sublime es nuestro Jesús. Y concluyo y termino ahí donde comenzamos, en Hebreos 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Por eso en Tierra Nueva, procurar la excelencia es procurar la cruz.
es procurar a Jesús. Escucha bien lo que dice la palabra. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Si usted hoy no se ha encontrado con Jesucristo genuinamente en su vida, va a ser muy difícil que pueda seguir siendo transformado, porque Él es el único que tiene la excelencia para transformarlo a usted y transformarme a mí, para transformar esta iglesia que necesita ser transformada. Hace 503 años, más o menos, 502 años, un hombre, ¿sí?, que entendió la excelencia de Cristo, levantó una reforma protestante para que usted y yo hoy pudiéramos tener esta Biblia en las manos, yo aquí y usted en su casa, y usted la pueda leer en su idioma y yo en el mío. Y hoy, 503 años después, el mismo Espíritu, el mismo Dios está clamando porque los hijos de Dios se levanten a reconocer la excelencia de su Hijo. Dice, a este, al Hijo, al excelente, lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Desde el comienzo. El Hijo, escuche bien aquí, si usted tiene Biblia resalte. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Fue colocado en esta tierra a tu nivel y al mío, pero por encima en excelencia, en el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que Él es Jesucristo, el único que puede reflejar en ti esa gloria. Es Jesucristo el camino, es Jesucristo la verdad, es Jesucristo la excelencia. Él es el excelso. Es solo Él el que puede traer plenitud a tu vida. Es solo Él. Dice, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Usted me está entendiendo lo que está mezclado aquí? A partir de una descripción tal vez teórica, la palabra en su profundidad nos muestra la excelencia de Jesucristo, la excelencia de Dios, la excelencia de su palabra, la excelencia de su Espíritu, para que tú la recibas y camines con fe estos tiempos. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Nadie más, solo Él es tan excelente para sentarse al lado del Padre y compartir su excelencia. Yo quiero que usted me entienda de que Dios le estoy hablando. Usted podría estar ahí pensando en su mente un dardo y decir, pastor, está como complicado eso, ¿y eso para qué me sirve? Cuando tú comprendes quién es tu Dios, tú vas a echar fuera miedo, temor, dudas. Va a venir la batalla y tú vas a recordar lo que el Señor hoy te estaba ministrando a tu corazón, y tú vas a decir, pero ¿por qué temo si mi Dios es un Dios excelente? Si su excelencia me ha alcanzado, o sea que yo puedo caminar diferente. Dice ahí, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles. El apóstol Pedro estaba explicándole a este pueblo judío que apenas estaba escuchando hablar de Jesús, que Jesús estaba por encima de la religión, por encima de cualquier estado, por encima de tu lucha, de tu pecado, por encima de los ángeles, por encima de la doctrina, por encima de la teología, por encima de todas las hijas. Jesús estaba por encima de ellas, porque Él es excelente y su excelencia no se puede contener. Dice ahí, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre, que es sobre todo nombre. Por eso los demonios huyen cuando usted dice en el nombre de Jesús. Usted me está comprendiendo que la excelencia de su nombre lo cubre a usted. El Salmo decía, como escudo, lo guarda. Esa es la excelencia que procuramos en Tierra Nueva.
es que su excelencia nos acompañe siempre para estar cubiertos. Dice, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos, al de los ángeles. El nombre que heredó fue el de Hijo de Dios. Y aquí está mi Hijo, en cual hallo complacencia, dice el Señor. Y ese Hijo es el nombre que es sobre todo nombre. Es Jesucristo. Es Jesús el único que va a poder hacer que nuestra cultura, que lo que nosotros cultivemos en adelante en todo este proceso de transformación se ajuste a lo que Él quiere para nosotros. Cristo es mejor que cualquier otra cosa que usted pueda considerar como centro de su vida. Si hay un área de su vida hoy donde usted tenga algo que está ocupando ese lugar, yo quiero invitarte a que ahí le digamos juntos a Dios: Señor, tú eres el Dios excelso, tú eres el Dios de toda excelencia. Ocupa cada rincón de mi vida. Él es la revelación perfecta de Dios. Él es la luz. Él es ese camino. Él es el que te va a hacer excelente por encima de lo que muchos han pensado de ti. Él es el que te va a hacer excelente por encima de lo que otros pensaban tú no podías llegar a ser. Porque es Él quien irá perfeccionando la obra hasta el día de Cristo Jesús. Y ahí en Hebreos 9:11 dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto. Escúcheme bien, en el Antiguo Testamento el sacrificio producía la excelencia, la santificación. Pero en el Nuevo Pacto, la excelencia de Jesucristo es tan grande que anuló el viejo pacto. Y ya no es necesario lo otro. Y entonces coloca uno nuevo, con un Jesús perfecto, santo, puro, excelente. Dice, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Antes construíamos templos físicos, pero nuestro templo hoy que Dios nos permite estos pedacitos, no se compara con el verdadero templo, de excelencia, con nuestro Jesucristo, con el Dios que es excelente sobre todas las cosas. Yo quiero invitarte ahí a que en oración le digas a tu Dios: Señor, yo te pido, amado Rey, revela tu excelencia sobre mi vida, Dios. Dile ahí: Señor, perdóname si en mi temperamento, en mis tendencias, en mis bajas pasiones, yo he intentado pensar que mi forma es la forma. Y déjame entender que tú me has dado mi forma para que a través de tu Santo Espíritu, para que a través de tu excelencia, esta forma sea una herramienta para estar más cerca de ti y para cumplir con el propósito por el cual tú en la cruz nos diste un nuevo pacto. Quiero que ahí le diga, como dice esta alabanza: Señor, tú eres suficiente para mí, papá. Y sé que hoy no hace falta nada, absolutamente nada en mi vida, Dios. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón, libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia,
nada más. Solo en Jesús hay libertad, libertad. Así es, Señor. Así es, Espíritu Santo, Dios. En ti hay libertad, papá. En ti creemos, amado Rey, que hay excelencia hoy en nuestros corazones, en nuestras vidas. Padre, llena de tu excelencia nuestra mente, nuestro corazón. Llena de tu excelencia, Señor Jesús, nuestras casas, nuestros hogares. Llena de tu excelencia, de tu poder, de tu amor, nuestra salud, Señor. Llena de tu excelencia nuestro caminar, papá. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé tú, amado Rey. Sé tú, amado Jesús. Te amamos, Señor de los cielos. Te bendecimos, te exaltamos. Tú eres el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Tú cambiaste tu pacto, Dios de los cielos, y te expusiste por nosotros como el Cordero sin mancha, como el Cordero excelente, Dios. Y por eso en esta tierra, Señor, mientras caminemos de tu mano, Dios, procuraremos tu excelencia y no la nuestra, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no hace falta nada más, Señor. Y aunque no merezcamos, Dios de los cielos, Señor, muchas cosas, hoy tu excelencia nos ha revestido de justicia, Dios. Así es, Espíritu Santo, Dios. Que no merezco, tu amor es sincero. Así es tu amor, Señor. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad, libertad. Solo en ti hay libertad, Señor. A ti te alabamos, Señor Jesús, a ti te exaltamos, a ti entregamos toda gloria, al Jesús de nuestra excelencia, Dios de los cielos, el Jesús excelente por naturaleza, Dios, el Jesús excelente que entregó todo en la cruz, Señor, para que nosotros hoy podamos intentar, procurar, Señor, cada día, hasta que tú vengas, papá, ser más como tú, Señor. Te amamos, mi buen Jesús, te amamos, nuestro buen Dios. Te alabamos y creemos que tú eres el centro de toda nuestra adoración, de la palabra, de lo que hemos hecho en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, familia, un abrazo. Gloria a Dios, un saludo para todas las personas que están conectadas también por Instagram. Un abrazo grande ahí. Y que se están conectadas en nuestras redes sociales. Oro para que la tarea que siempre tenemos, y es que usted en su casa pueda tomar estos textos y hacer zoom y encontrar más revelación de lo que la palabra de Dios quiere decir particularmente en tu vida y en tu corazón. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra transmisión. Yo quiero antes de eso despedirme de todas las familias, recordándole que estamos en inscripciones de nuestro seminario de espiritualidad emocionalmente sana,
que los miércoles nos reunimos siempre en familia. Si usted quiere conectar con nosotros, solo escríbanos para desatrasar una lectura y que usted se conecte en los días de lectura y se conecte con Experiencia Bíblica en comunidad, y ahí vamos a estar conectados en familia. Ya estamos terminando nuestro curso de punto de partida, los jóvenes siguen reuniéndose los sábados y estamos orando mucho para saber cómo vamos a hacer la apertura de los nuevos servicios de acuerdo a todo esto que vamos a pasar. Pero recuerde que aunque la tormenta, los vientos vengan, nuestras casas están cimentadas sobre la roca que es Jesús, sobre la roca excelente. Amén. Dios los bendiga, iglesia, se les extraña mucho.